Una tierra sin grandes ríos, sin océanos inmensos, sin recursos abundantes, y sin embargo, se convirtió en el corazón espiritual de la mitad del mundo. Esta es la historia de Israel y Palestina, dos pueblos, dos tierras, unidos por la fe, marcados por la historia y todavía llenos de vida. Un lugar donde el pasado respira en cada piedra, donde las oraciones atraviesan generaciones y donde la esperanza se niega a morir. Jerusalén, una ciudad destruida 2 veces, asediada 23 veces, atacada 52 veces, conquistada y reconquistada 44 veces, y sin embargo, después de miles de años, sigue siendo el centro espiritual de más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Entre las rocas calcinadas por el sol de Oriente Medio, donde el desierto se encuentra con el cielo y el viento susurra como un mito olvidado, Jerusalén no se alza como una ciudad, sino como un misterio esperando ser descifrado. Lo bastante pequeña como para recorrerla a pie en unas pocas horas, pero inmensa en el peso de historias no contadas grabadas en cada piedra. Esto no es simplemente una ubicación en un mapa, es el lugar donde la tierra y el cielo se rozan, donde las oraciones susurradas por la noche resuenan junto a las campanas de las iglesias al amanecer, y donde 3 de las grandes religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, rastrean sus pasos sagrados hasta este mismo suelo. Cada creencia abre un pasaje diferente hacia un laberinto de profundidad espiritual tejido con historia, esperanza y anhelo humano. Y de alguna manera, a través de siglos de conflicto, de muros derribados y reconstruidos, Jerusalén sigue en pie. No solo con piedra y argamasa, sino con un espíritu inquebrantable. Perdura en el resplandor silencioso de la devoción, en las lágrimas de los peregrinos que tocan sus muros milenarios por primera vez, como si rozaran algo más allá de la lógica, más allá del tiempo. La ciudad vieja de Jerusalén está dividida hoy en 4 barrios distintos, pero están entrelazados como vasos sanguíneos que fluyen a través de un solo corazón sagrado. Para el pueblo judío, Jerusalén es el lugar donde el rey Salomón construyó el primer templo, considerado la morada terrenal de Dios entre la humanidad. Ese templo fue destruido por los babilonios alrededor del año 586 antes de la Era Común, y todo lo que queda hoy es una porción del muro occidental. Sin embargo, ese mismo muro, conocido como el Muro de las Lamentaciones, se ha convertido en un símbolo eterno de la resistencia y la fe judías. Un lugar donde se susurran oraciones, se derraman lágrimas y se depositan esperanzas entre las piedras, como cartas al cielo. Para los cristianos, Jerusalén es un lugar de peregrinación, constantemente vivo con los pasos de los fieles. Es donde Jesucristo pasó sus últimos momentos en la tierra, donde cargó su cruz hasta el Gólgota, fue crucificado y donde se cree que la tumba vacía marca su resurrección. Todos estos acontecimientos sagrados se recuerdan en la iglesia del Santo Sepulcro. Millones de peregrinos de todo el mundo vienen a inclinarse ante la piedra de la unción, donde su cuerpo fue preparado para el entierro. Un momento profundamente espiritual que parece detener el aire dentro de la iglesia. A lo largo de Jerusalén, cada piedra parece llevar la huella de los pasos de Jesús. Después de la última cena, fue al huerto de Getsemaní a orar en soledad antes de ser arrestado y llevado ante las autoridades religiosas y romanas. A la mañana siguiente, cargó su cruz por la estrecha vía dolorosa, el camino del dolor, hasta el Gólgota, donde fue crucificado en un acto de sacrificio por la salvación de la humanidad. 3 días después, según la creencia cristiana, resucitó de entre los muertos. Un triunfo de la vida sobre la muerte y el fundamento mismo de la fe cristiana. Por eso cada esquina, cada cúpula y cada escalón desgastado en Jerusalén no es solo un rastro histórico, sino un lugar desbordante de fe y anhelo que atrae a millones en reverencia y reflexión silenciosas. El barrio musulmán, el más grande de los 4, irradia vida vibrante con bazares bulliciosos, mezquitas antiguas y el llamado a la oración resonando desde altos minaretes. Para los musulmanes, Jerusalén es el punto de partida de uno de los viajes más milagrosos del Corán, el Isra y el Miraj. Según la tradición, fue desde una roca sagrada en el monte del templo que el profeta Mahoma fue llevado por un ángel hasta los cielos para encontrarse con Dios. Para honrar este momento, los musulmanes construyeron la cúpula de la roca. Su radiante cúpula dorada es visible desde casi cada rincón de la ciudad vieja,
alzándose como un faro de fe eterna. Y luego está el barrio armenio, pequeño, silencioso, pero notablemente resistente. Escondida tras viejos muros de piedra y antiguos monasterios, la comunidad armenia es como una nota grave y constante en la vibrante sinfonía de esta ciudad sagrada. No buscan atención ni reconocimiento. Sin embargo, preservan fielmente su lengua, sus rituales y la fe ancestral. Una llama silenciosa que ha seguido ardiendo a través de los vientos del tiempo. En una ciudad moldeada por innumerables culturas y voces, el barrio armenio sigue siendo un testimonio de lealtad inquebrantable a las propias raíces. Como si cada piedra aquí conociera las historias de aquellos que nunca gritaron, pero vivieron firmemente según su propia verdad. No lejos del corazón de la ciudad vieja se encuentra el Monte de los Olivos, un lugar sagrado venerado por las tres grandes religiones monoteístas. Para los judíos, es el lugar de descanso final de más de 150.000 personas, todas enterradas mirando hacia Jerusalén, un testimonio silencioso de su creencia inquebrantable en la resurrección. Para los cristianos, la montaña está íntimamente ligada al huerto de Getsemaní, donde Jesús oró antes de su arresto, y a la capilla de la Ascensión, que conmemora el momento en que partió de este mundo. Para los musulmanes, se cree que es el lugar del juicio final, donde aparecerá un puente sobre el abismo de abajo, permitiendo a los justos cruzar hacia el paraíso. Situada justo al sur de Jerusalén, Belén es una pequeña ciudad que tiene una inmensa importancia tanto religiosa como política. Según la tradición cristiana, es el lugar de nacimiento del rey David, el legendario gobernante de Israel. Pero más importante aún, se cree que Belén es el lugar de nacimiento de Jesucristo, un acontecimiento que cambió para siempre el curso de la historia humana. Por esta razón, la ciudad es venerada como la cuna de la fe cristiana. En el corazón de la Belén moderna, se alza la iglesia de la Natividad. Construida en el siglo IV por orden del emperador Constantino, sigue siendo un poderoso testimonio de la historia. Bajo el altar mayor yace la estrella de plata de 14 puntas que marca el lugar exacto donde, según la tradición, nació Cristo. Cada año, cientos de miles de peregrinos fieles de todo el mundo se reúnen aquí para orar, cantar y conmemorar esa primera noche de Navidad. Sin embargo, Belén no es solo un lugar que preserva la luz sagrada, es también una ciudad que lucha con la realidad. Profundamente afectada por el conflicto israelí-palestino, Belén está dividida por un imponente muro de separación de hormigón, de más de 8 metros de altura, que atraviesa la ciudad, separando tierra, personas y esperanza. Y entonces, en medio de las frías losas grises de hormigón, surge otra voz. La voz de la resistencia a través del arte. El artista callejero británico de renombre mundial, Banksy, ha transformado los muros de Belén en un lienzo gigante donde expresa mensajes de política, paz y humanidad. Obras como El lanzador de flores, La niña cacheando a un soldado, La paloma con chaleco antibalas han hecho que el mundo se detenga y escuche. Más que arte, son un recordatorio de que incluso en tiempos de guerra, la gente aún puede soñar con la libertad y usar la belleza para confrontar la brutalidad. Entre las antiguas leyendas de Tierra Santa, el Arca de la Alianza, también conocida como el Cofre de Dios, es uno de los símbolos religiosos más sagrados y misteriosos de la historia humana. Según la Biblia hebrea, era un cofre de madera de acacia recubierto de oro que contenía las 2 tablas de piedra, inscritas con los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. También se cree que contenía una jarra de maná, el alimento celestial, y la vara de Aarón, el bastón del hermano de Moisés. En la parte superior del arca había 2 querubines dorados, uno frente al otro, formando lo que se llamaba el propiciatorio, el lugar donde se creía que moraba la presencia divina de Dios cada vez que el arca estaba presente. Para los antiguos israelitas, el arca no era solo un objeto sagrado, era la manifestación física de la presencia de Dios en la tierra. Se guardaba en el Sancta Sanctorum, la cámara más interior y sagrada del templo de Salomón, donde solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur. Más allá de su significado espiritual, el arca también era considerada un arma divina. En muchas batallas, cuando el arca era llevada al campo, el ejército israelita creía estar bajo la protección de Dios, y a menudo salía victorioso. Sin embargo, el mayor misterio que rodea al arca radica en su repentina desaparición.
Después de que el primer templo fuera destruido por los babilonios en el año 586 antes de la Era Común, el arca desapareció de la historia registrada. No hay relato definitivo de si fue escondida, destruida o llevada a otro lugar. Y hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los misterios sin resolver más duraderos tanto en la religión como en la arqueología. Si Jerusalén y Belén son lugares donde se cuentan historias de fe, entonces el desierto de Judea habla del poder del silencio y la devoción inquebrantable. Enclavado en los acantilados del agreste desierto, el monasterio de Mar Saba se alza como una fortaleza de cuento de hadas tallada en piedra. Fundado en el siglo V por el monje Sabas, ha mantenido una vida de estricto ascetismo y reclusión durante más de 15 siglos. Las mujeres no pueden entrar en el monasterio, solo pueden contemplarlo desde una colina cercana. En el ruidoso mundo de hoy, Mar Saba se siente como un sueño silencioso, un lugar donde el alma busca la comunión con lo divino en medio de la soledad. No muy lejos de allí se encuentra Jericó, la ciudad habitada continuamente más antigua del mundo, con más de 10.000 años de asentamiento registrado. Mencionada en la Biblia por el dramático relato de sus muros cayendo al sonido de trompetas, Jericó es también la cuna de la agricultura antigua y la civilización urbana. Gracias a manantiales naturales, la ciudad floreció como un oasis en el desierto, sosteniendo la vida a través de milenios. En una tierra de condiciones duras, Jericó es un testimonio vivo de la resistencia e ingenio de la civilización humana primitiva. No os apresuréis a pensar en el desierto como una tierra estéril de arena y muerte, porque incluso bajo el sol abrasador y la sequedad implacable, la naturaleza aquí continúa escribiendo historias extraordinarias de supervivencia. En los acantilados escarpados, el íbice de Nubia, con sus cuernos curvos y pezuñas que parecen agarrarse a la piedra, trepa sin esfuerzo como si caminara sobre terreno llano. En el silencio de la noche del desierto, la lechuza común despliega sus alas, diseñadas especialmente para volar casi sin sonido, atacando a su presa con precisión fantasmal. De día, bajo el cielo abrasador, el alimoche, uno de los pocos animales conocidos por usar herramientas, recoge piedras para romper huevos de avestruz. En el suelo, el caracal, veloz y elegante, como una flecha viviente, puede saltar más de 3 metros en el aire para atrapar pájaros en pleno vuelo. Por encima de todos ellos, el halcón peregrino, el animal más rápido de la Tierra, se lanza como un rayo, alcanzando velocidades de más de 300 km por hora para capturar a su objetivo. Mientras tanto, el camaleón, posado pacientemente en una rama quebradiza, cambia de color para regular la temperatura y señalar su estado de ánimo. Sus ojos giran independientemente y su lengua, más larga que su cuerpo, se dispara para atrapar insectos en un parpadeo. Todas estas criaturas son prueba de que la vida nunca se rinde, ni siquiera en el desierto. Ahora, bienvenidos al punto más bajo de la Tierra, el Mar Muerto, situado a 430 metros por debajo del nivel del mar. A pesar de su nombre, el Mar Muerto no es en realidad un mar, sino un lago hipersalino enclavado entre las fronteras de Israel, Palestina y Jordania. Con una concentración de sal más de 10 veces superior a la del agua de mar normal, ningún organismo vivo puede sobrevivir aquí, de ahí el nombre de Mar Muerto. Sin embargo, este lugar está lejos de carecer de vida. Su rico contenido mineral crea un fenómeno fascinante. El cuerpo humano flota sin esfuerzo en la superficie. Ya en la época de Cleopatra, su lodo negro y sales minerales eran apreciados por tratamientos de belleza, beneficios terapéuticos y alivio del dolor articular y afecciones de la piel. El Mar Muerto no es solo un destino, es el spa natural más antiguo de la Tierra. Sin embargo, la naturaleza no es inmortal. Desde la década de los años 60, el río Jordán, la principal fuente de agua del Mar Muerto, ha sido intensamente explotado por los países vecinos. Como resultado, el nivel del agua ha descendido más de 1 metro al año y miles de socavones han aparecido, tragándose carreteras, edificios e incluso instalaciones turísticas a lo largo de la costa. Cerca de Qumrán, en el borde noroccidental del Mar Muerto, un joven pastor hizo un descubrimiento que cambió el mundo en 1947. Rollos antiguos escondidos en jarras de arcilla. Estos son los rollos del Mar Muerto, más de 900 manuscritos, algunos de hace más de 2000 años.
Incluyen textos familiares como el Génesis e Isaías, así como escritos previamente desconocidos sobre leyes, rituales y visiones apocalípticas. Mucho más que un tesoro arqueológico, los rollos ofrecen una ventana rara al mundo espiritual del período del Segundo Templo, la misma era en la que vivió Jesús. Masada, símbolo de resistencia. Encaramada en lo alto de una meseta remota en el borde del desierto de Judea, dominando la vasta extensión del Mar Muerto, Masada es más que una antigua fortaleza militar. Es un símbolo poderoso de la resistencia judía y el deseo inquebrantable de libertad. Originalmente construida a finales del siglo I, antes de la Era Común, por el rey Herodes el Grande, como un lujoso refugio en el desierto, la fortaleza contaba con graneros, sistemas de recolección de agua de lluvia y un formidable sistema de defensa, convirtiéndola en un bastión autosuficiente casi imposible de conquistar. Pero lo que grabó a Masada en el corazón del pueblo judío fue el acontecimiento que tuvo lugar allí en el año 73 de la Era Común. Tras la caída de Jerusalén durante la revuelta judía contra Roma, casi 1000 rebeldes judíos se refugiaron en Masada como su último refugio. Rodeados y enfrentándose a una derrota inevitable por las fuerzas romanas, tomaron una decisión inimaginable: el suicidio masivo antes que la esclavitud. Según el historiador Flavio Josefo, su acto final fue una declaración de que la libertad valía más que la vida misma. Hoy, Masada está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atrayendo a visitantes no solo por sus dramáticos paisajes desérticos, sino por su profundo legado espiritual. Cada piedra, cada escalera todavía parece resonar con el desafío de un pueblo que, incluso en la desesperación, se aferró a la dignidad y la determinación. Un recordatorio atemporal de que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano todavía puede mantenerse en pie. En el corazón del árido y hostil desierto del Negev, en el sur de Israel, surge un espectáculo tan impresionante que parece sacado de otro mundo. Este es el Maktesh Ramón, un colosal cráter de erosión en forma de media luna que se extiende más de 40 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, con acantilados imponentes, capas retorcidas de roca y superficies pintadas en rojos profundos, naranjas quemados, amarillos dorados y negros de carbón, como una antigua paleta de colores terrenal. El Maktesh Ramón no es un cráter volcánico, ni el resultado de un impacto de meteorito, aunque su forma masiva y terreno accidentado podrían sugerirlo. En realidad, es una formación geológica rara que solo se encuentra en el Negev y en algunos otros lugares del mundo. Durante millones de años, la erosión causada por el viento, el agua y la actividad tectónica desgastó el centro de una cadena montañosa, dejando atrás este vasto valle hundido. Un corte dramático en la superficie de la Tierra. Para los geólogos, el Maktesh Ramón es un laboratorio natural, ideal para estudiar la evolución de la corteza terrestre. Cada capa de roca expuesta revela historias antiguas de mares prehistóricos que una vez cubrieron la región, de movimientos tectónicos y de cómo el tiempo queda grabado en la materia por las fuerzas de la naturaleza. Pero más allá de su valor científico, el Maktesh Ramón ofrece una experiencia profundamente espiritual. En su abrumadora inmensidad, uno se siente humilde, empequeñecido por la grandeza cruda y silenciosa de la naturaleza. Por la noche, se convierte en uno de los mejores lugares para observar las estrellas en Oriente Medio. Sin luces de ciudad, solo la Vía Láctea desplegada en todo su esplendor por encima de un cráter de millones de años de antigüedad. El Maktesh Ramón es la prueba de que la naturaleza, con paciencia y tiempo, puede crear maravillas más allá de la imaginación humana, sin necesitar nunca nuestra intervención. Nuestro viaje a través de Israel y Palestina revela que esta tierra no solo está impregnada de historia, sino que también es un lugar donde la fe, la memoria y la humanidad se han entrelazado durante miles de años. Y cuando todo se ha dicho, cuando hemos atravesado piedras antiguas, muros modernos, desiertos que callan y ciudades que nunca duermen, queda una pregunta que tal vez cada uno de nosotros llevamos dentro. ¿Qué significa realmente pertenecer a un lugar? ¿Es la tierra la que nos posee, o somos nosotros quienes la habitamos con nuestras creencias, nuestros dolores, nuestras esperanzas? En un territorio donde 3 religiones rezan al mismo cielo pero miran hacia direcciones distintas, quizá la respuesta no está escrita en ningún libro sagrado,
sino en la manera en que elegimos escuchar al otro. O no escuchar. Porque al final, cada uno de nosotros decide si construir puentes o levantar muros. Y esa elección, silenciosa o ruidosa, también es parte de la historia que esta tierra sigue escribiendo.